Buenas tardes, gracias por la invitación. Coméntenos, ¿qué implicaría esta denuncia constitucional? Pues en principio esta denuncia constitucional, en la medida en que no está referida, entiendo, por lo que ha trascendido en los medios, por no estar referida a los supuestos que están contemplados en el artículo 117 de la Constitución, no podrá ser tramitada durante el lapso que la presidenta continúe en funciones. Es decir, se trata de una denuncia que recién podrá ser vista por las distintas instancias del Congreso una vez que la presidenta deje el cargo. Bueno, hablamos, hay antecedentes tal vez sobre este tipo de denuncias constitucionales que los presidentes de turno hayan afrontado. Sí, sí, de hecho no es nada extraordinario que se presenten denuncias constitucionales contra presidentes en funciones. Ocurrió con el expresidente Castillo. De hecho, la fiscal de la Nación de ese entonces presentó una denuncia constitucional en su contra por diversos cargos referidos a presuntos delitos contra la administración pública. Y esta denuncia no fue tramitada por el Congreso precisamente por este impedimento establecido en el artículo 117 de la Constitución. Entiendo que lo que ocurrió fue que apenas se dio la admisión de esa denuncia, es decir, se recibió la denuncia, pero se dejó ahí en la medida en que no correspondía tramitarla justamente por estos impedimentos establecidos en la Constitución. Digamos que se va a esperar hasta que la presidenta deje el cargo para que este proceso continúe. Sí, y eso es un tema que siempre ha estado claro. Es decir, nosotros hemos tenido una discusión importante en nuestro país acerca, por ejemplo, de si el Ministerio Público podía o no investigar a un presidente en funciones, justamente porque lo que se pensaba, lo que se planteaba era que en la medida en que hay un artículo que establece de manera muy férrea que no se puede acusar constitucionalmente al presidente o presidente en funciones, salvo por supuestos muy específicos que están señalados en ese artículo, entonces no tenía mucho sentido investigar. Pero lo que decíamos, algunos otros abogados y constitucionalistas, era que eso no tenía mucho sentido en la medida en que el Ministerio Público sí puede presentar denuncias constitucionales y para poder hacerlo, pues necesita realizar una investigación previa. Lo que no puede pasar es que esas denuncias constitucionales se puedan tramitar durante el tiempo que la presidenta esté en funciones, precisamente porque ese es el límite que la Constitución establece. La Constitución es muy clara cuando señala que al presidente no se le puede acusar constitucionalmente, salvo por los supuestos, insisto, de ese artículo 117, pero en ningún caso dice que no se le puede investigar. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que el fiscal Villena ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta en funciones con base en una investigación previa, pero esta denuncia recién se podrá ver pues una vez que la presidenta deje el cargo. ¿Cómo afectaría esta denuncia constitucional presentada por la Fiscalía al proceso, al gobierno de Dina Boluarte, digámoslo así? Pues en términos jurídicos no la afectaría en nada. Es decir, en términos jurídicos, el Congreso no está en capacidad de desarrollar ningún apremio, de desarrollar ninguna medida relacionada al mecanismo de la acusación constitucional, justamente por este impedimento al que he hecho referencia hace un momento. Seguramente tendrá una afectación política en la medida en que la denuncia puede dar cuenta de unos hechos que el gobierno tendrá que aclarar en el espacio público, pero en términos constitucionales, reitero, esta denuncia no se podrá tramitar hasta que la presidenta deje el cargo. Y respecto al proceso competencial, ¿qué nos podría decir respecto a este tema? Lo que pasa es que el proceso competencial que el gobierno, entiendo, desarrollará en breve, está referido a la posibilidad de que el Ministerio Público investigue a la presidenta durante su mandato. De nuevo, una cosa es la investigación y otra muy diferente es la acusación constitucional.
La investigación tiene que ver con recabar algunos elementos de juicio que sustenten la presentación de una denuncia constitucional, pero en ningún caso suponen que el Ministerio Público directamente pueda presentar una acusación penal contra la presidenta porque previo a ello tiene que pasar por el filtro del Congreso. Y esa valoración que realiza el Congreso recién se puede dar cuando la presidenta ya no ejerce el cargo. Lo que se está planteando ahora es que el Tribunal Constitucional precise si es que no solo no corresponde acusar constitucionalmente al presidente o presidenta durante su mandato, sino que además no es posible investigarla durante su mandato. Lo que el gobierno plantea es que el Tribunal Constitucional zanje una posición sobre ese aspecto. Si es que corresponde o no corresponde llevar adelante investigaciones, aunque sean preliminares, mientras el presidente o presidenta ejerce la máxima magistratura del país. Digamos que lo que determine el Tribunal Constitucional va a ser importante en este caso. Digamos, va a ser importante en la medida en que puede precisar los alcances de ese artículo 117. Me parece muy complicado que el tribunal cambie un criterio que, por ejemplo, ya ha sido establecido por la Corte Suprema hasta en 2 instancias el año pasado con relación al caso del expresidente Castillo. La Corte Suprema ya señaló que el impedimento establecido por la Constitución es para la acusación constitucional, no para la investigación. Veo muy complicado en términos argumentativos que el tribunal diga algo diferente. En todo caso, podrá precisar cuáles pueden ser los alcances de esos actos investigativos, pero insisto, veo muy difícil que pueda alejarse de esa línea ya prevista por el Poder Judicial. Sobre todo para permitir el funcionamiento normal y el ejercicio de las funciones del Ejecutivo, en ese caso. Digamos, es un poco la pretensión del gobierno, ¿no? O sea, lo que el gobierno quiere es que el tribunal establezca de pronto algunos lineamientos, algunos estándares que le permitan compatibilizar estas acciones de investigación y de persecución del delito que corren a cargo del Ministerio Público, pues con las competencias o atribuciones que ejerce el Poder Ejecutivo durante el lapso en el que el pueblo le ha delegado esa función. Vamos a ver qué es lo que dice el Tribunal Constitucional. Lo que está en discusión ahora, a partir de esta denuncia presentada por el Ministerio Público, es otra cosa. No estamos hablando de actos de investigación. En todo caso, estos ya sucedieron y se han canalizado a través de esta denuncia constitucional. Y lo que corresponde ahora, pues, es que el Congreso, una vez que la presidenta ya no ejerza el cargo, le dé trámite a esta denuncia y evalúe si es que tiene mérito o no. Perfecto, muchísimas gracias. Hemos conversado con el doctor Gracias Heber a Joel usted. Campos, abogado constitucional.